esta semana viví. Y está plasmado en este pasaje de las Escrituras. Marcos 14, 32. Le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús ora en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tome asiento, por favor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró y diciendo las mismas palabras, es decir, volvió a decir: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Al volver en el versículo 40 dice: otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. ¿Por qué le digo que esta semana tuve que experimentar un poco esto? Tuve que entender varias cosas, la verdad. Y lo primero que me hacía ver el Señor, un pintor, cuando comienza una obra, solo empieza con unas rayas, algunas líneas, no hay nada claro, solo él lo tiene graficado en su cabeza y nadie más puede observarlo. Y cuando, amado, no tenemos la claridad, por decirlo de esta forma, del cuadro completo que estamos viviendo, generalmente no entendemos el porqué, y cuando no entendemos el porqué, tendemos a no querer vivir ese proceso que nos toca vivir. Y por primera vez veo a Jesucristo tomando un turno de oración de 3 horas, porque fue donde más tuvo el Señor que Jesús en su humanidad lidiar con la voluntad humana, su voluntad propia. ¿Usted sabe lo que es la voluntad? ¿Alguien me puede decir qué es lo que es voluntad? Es la capacidad de decidir de hacer algo o de no hacerlo. Voluntad es la capacidad de decidir si quiero hacer algo o no lo hago. Entonces, cuando veo a Jesucristo, después de terminar de cenar con sus discípulos, Jesucristo sabe todo lo que va a ocurrir. Él tiene clara la voluntad del Señor. Él conoce desde el principio hasta el final todo lo que va a suceder con su vida. ¿A qué viene a la tierra? El Padre, amado, se sienta con Jesús en los cielos y planifica su venida. Y el Padre no tan solo le dice: hey, mire, usted va a ir. No, ¿por qué? Jesús ofrece ir. Viene, pero no le dice: bueno, usted va a ir y va a sanar un par de enfermos y va a morir. No, se sientan y planifican. La Escritura dice, amado, que Jesucristo decidió humillarse a sí mismo. Él planificó todo el proceso, no tan solo el de la cruz. Desde que Jesucristo nace, escogió a la mujer, escogió el pesebre, escogió todos los escenarios. Es decir, Jesús tenía a cabalidad, amado, el conocimiento de la voluntad del Padre sobre su vida. Por lo tanto, Jesucristo sabe en qué minuto y en qué episodio han de ocurrir las cosas. En más de algún minuto, amado, el Señor dice: hey, es necesario que se cumpla lo que está escrito, le dice a Juan el Bautista. Es decir, no saltemos esta parte del plan del Señor. Por ahí hay otros que quieren adelantarse. El Señor le dice: todavía no es mi hora. El Señor tiene claro cuándo va a morir y los procesos que van a ocurrir con Él. Entonces llega un momento donde está terminando de tener una comunión con sus discípulos, lava sus pies, toma la comunión de la cena del Señor y se van a un lugar llamado Getsemaní, a un monte, amado, a orar.
conocido también como el Monte de los Olivos. Y es el lugar donde el Señor escoge permanentemente para orar. Y como digo, está con los amigos, con sus discípulos, y por primera vez el Señor abre su corazón y está hablando de que tiene un tremendo pesar, una tremenda angustia en su corazón y en su ser. No por lo que va a ocurrir, el Señor sabe por lo que va a ocurrir. ¿Sabe por qué está sintiendo esta angustia? Porque quiere hacer uso de su voluntad, pero la voluntad del Padre está por sobre su voluntad. Jesús tiene que lidiar desde que termina la cena, amado, hasta que es arrestado con su propia voluntad y la voluntad del Padre. Y lo que más nos cuesta a los seres humanos es, amado, negarnos a nosotros mismos y obedecer la voluntad del Señor. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por primera vez Jesús está abriendo su corazón con 3 de sus amigos más íntimos, y les está diciendo que en su humanidad, en su carne, tiene mucha tristeza, mucha pena. ¿Por qué razón? Porque él quisiera hacer lo contrario que humillarse. Porque más adelante vienen distintos procesos. Pedro corta la oreja, ¿no es cierto?, de un soldado. Jesús le dice a Pedro: el que a espada hiere, a espada muere. Y el Señor también, Jesucristo, le dice a Pedro: mire, si yo quisiera defenderme en este minuto, le digo al Padre, mande un par de legiones de ángeles, y aquí queda la escoba. Es decir, Jesucristo tenía la voluntad, tenía la autoridad, amado, para no hacerlo, para no ir a la cruz. Pero ese es el proceso de la angustia que está viviendo. Renunciar a nuestra voluntad es uno de los procesos más difíciles. Sobre todo cuando estamos en un proceso, amado, y estamos viviendo un cuadro que no tenemos, amado, la claridad total del cuadro. Y eso pasa por el simple hecho de que no conocemos la voluntad del Señor. Eso pasa porque no entendemos el plan y el propósito del Señor desde el principio hasta el final. Y eso nos genera aún más angustia. Se lo generó al Señor Jesucristo, conociendo la voluntad del Padre. Le generó angustia el proceso que tenía que experimentar, porque Jesucristo sabía la corona de espinas, sabía los latigazos, sabía lo que iban a hacer con él los soldados. Y hay cosas que seguramente también el Señor lo conoce todo, pero hay cosas que le están doliendo más que otras. Sus discípulos lo van a abandonar. Y cuando tienes que poner tu voluntad en la voluntad del Señor, generalmente, amado, te abandona todo. Y te abandona todo. A veces te abandona la salud, a veces te abandona la economía, a veces te abandonan los amigos y la familia. Y Jesucristo sabe que está llegando un momento donde tiene que pasar este proceso solo, donde no va a haber nadie más consigo. Entonces dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, es decir, siento un pesar tan grande, porque tengo que renunciar a ser Dios, a tener voluntad propia, para que se cumpla la voluntad del Padre. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Que si fuese posible, Padre, no hacer tu voluntad, sino la mía. ¿Cuántas veces, amado, hemos priorizado nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces de toda nuestra vida hemos hecho lo que a nosotros se nos ha antojado y no a lo que Dios, aleluya, ha escogido para nosotros? Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y él está intentando persuadir al Padre de no hacer su voluntad, sino la suya. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es eso lo que le está generando más angustia al maestro. Es renunciar a su voluntad. Dejar, amado, que Dios haga lo que tiene que hacer. Aunque esto te genere dolor, tristeza, angustia, enfermedad. Aunque esto te genere, amado, amargura. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta, buena, agradable. El problema es que como no la entendemos, como no la sabemos toda, amado, renunciamos constantemente a su voluntad y hacemos nuestra voluntad. El versículo más leído o más nombrado que tengo es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación
de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros entendiésemos toda la voluntad de Dios, los procesos serían menos complejos, es decir, no es que no dolerían. Tendríamos, amado, el cuadro completo terminado y sabríamos de principio a fin que lo que Dios está haciendo, aleluya, es por el bien nuestro. El Señor tiene el conocimiento y conoce todo el cuadro terminado desde el principio hasta el final. Y Él sabe, amado, que lo que hay al final es tremendamente poderoso. ¿Beneficioso para Él? No. Beneficioso para ti y para mí. Sabe que este cuadro terminado, el que gana no es Jesús, el que gana somos nosotros. En este cuadro no gana Jesucristo. Jesucristo tiene una posición en los cielos. No va a ganar nada, solo va a recuperar lo que es de Él. Escucha bien, no va a ganar absolutamente nada. Jesucristo ve el cuadro y ve desde el principio hasta el final que el proceso es el sacrificio, son los golpes, la humillación, pero con lo que más tiene que lidiar el Señor Jesús es con la voluntad del Padre, porque tendrá, amado, que pasar por alto en este proceso los escupitajos, las bofetadas, la humillación. Tendrá que pasar por alto los latigazos, tendrá que pasar por alto las burlas, tendrá que pasar por alto que aquellos que le dio de comer son los mismos que están gritando, crucifícame. Eso es lo que más Jesús, amado, está lidiando con la voluntad. Es lo que este pasaje muestra. En estos 3 turnos de oración hace la misma oración. Hace la misma oración. Hace la misma oración, dice. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Durante 3 horas intentó persuadir al Padre, aleluya, que no le permitiese hacer la voluntad de Él, sino la suya propia. ¿Cuántas veces en medio del clamor hemos querido hacer nuestra voluntad? ¿Cuántas veces orando hemos querido persuadir a Dios para hacer lo que nosotros queremos, para ir por el camino donde nosotros queremos andar? ¿Cuántas veces, amado, buscamos la aprobación de la gente en nuestra voluntad? Y se lo digo que esta semana tuve que vivir. Ha sido una semana difícil, una semana muy compleja. Podemos ir a un lugar, lo que sea. Entonces yo a veces entiendo que la gente de afuera diga algo de ti o haga algo. Eso no tiene tanto valor. Pero cuando tú ves líderes que tienen malas actitudes, o ves la envidia, o ves el celo, eso me ha podrido esta semana. Me ha podrido por dentro. Y no quiero que me mire con lástima. Solo quiero enseñarle lo que el Señor me enseñó esta semana. Encerrarme un día en la habitación y poner el celular encima de la cama y esas cosas. Y decirle a Dios, estoy cansado. No de ustedes me han honrado este tiempo. He sentido que la iglesia ha fluido en amor y en respeto. Pero sentirte podrido porque predicas una palabra y la gente cree que es el hombre. Y mientras le digo al Señor, Señor, solo quiero ser un ser humano más. Ahí están todos los títulos, los cargos, no me interesan, Padre. Porque entiendo lo que dice 1 Corintios 1:26, que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y eso es lo que soy, un necio. Eso me he considerado siempre un necio. El Señor tomó a alguien que no calificó, amado, en comprensión de lectura, para mostrarle la palabra y enseñarle, aleluya, a través de ella los misterios. Y cuando estoy ahí diciéndole eso, el Señor me dice, hijito, quiero que lea esta palabra. Quiero que vaya ahí. Yo tuve algunos minutos, una hora, un poco más de una hora. Y entendí el proceso de Jesús. Cómo tienes que renunciar a tu voluntad. Cómo tienes que renunciar a tu derecho. Ese derecho de sentir venganza o sentir odio por una persona. Ese derecho de sentir ganas de decirle cosas a la cara a alguien. Porque Jesús está teniendo ganas de enfrentar a los soldados. Jesús está lidiando porque quiere vengarse de sus enemigos. Jesús, aleluya, siente que no va a poder con los latigazos porque querrá pedir del cielo venganza para ellos. Jesús está
lidiando en este proceso porque sus amigos lo van a dejar solo. Y Jesús tiene ganas, aleluya, de abandonar, de dejar esa mañana, esa noche, perdón. Y es eso lo que está lidiando con su voluntad. Quiere hacer su voluntad. Siente que no está preparado para el último minuto de su vida, la última curva que está corriendo. Siente que no está preparado y le dice: Padre, no quiero este proceso. No quiero, si es posible, quiero saltármelo, Señor. Y no saltarse la cruz ni los soldados. Quiere su voluntad, quiere recuperar su voluntad. La pregunta: ¿quién tiene tu voluntad? ¿Todavía sigue en tu poder? ¿O la tiene el Señor? ¿Quién tiene tu voluntad? Te pregunto en esta mañana. ¿Eres tú dueño de tu voluntad? ¿O eres Dios dueño de tu voluntad? Porque cuando eres movido por el Espíritu del Señor a orar, pregunto: ¿oras? ¿O te sientas a perder tu tiempo frente a un televisor, en un celular? Pregunto en esta mañana. Esto es lo que Jesús está haciendo, lidiando con su voluntad. Tomó 3 horas de oración. Dejó a sus discípulos amados un poco más atrás. Y cada vez iba donde el Padre le decía: Padre, déjame tomar la decisión por mí mismo. Padre, quiero en esta noche, Señor, quiero renunciar a lo que me enviaste. Pero a pesar de que quiero renunciar, le decía: hágase tu voluntad, no la mía. Hay días que, aleluya, a lo mejor quisiéramos hacer nuestra voluntad. Como dijo Jeremías. Jeremías dijo: no hablaré más de tus palabras, ni me acordaré más de ellas, porque me han sido afrenta. Pero llega otro minuto donde dice: me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. ¿Entiende la voluntad del Señor o no la entiende? ¿La entiende o no la entiende? Jesucristo se está negando a sí mismo. Su palabra dice que aquel que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo. Jesucristo se está negando a odiar a sus enemigos. Se está negando a odiar a aquellos que le han hecho daño. Voluntad del Padre y voluntad humana. Jesús se está negando a vivir como Él quisiera vivir, para vivir como el Padre quiere que vivamos. A veces caminamos podridos porque todavía tenemos nuestra voluntad en nosotros. Podridos porque todavía tomamos la decisión a quién quiero y a quién no quiero, con quién me junto, con quién no me junto. Voluntad. Tener la capacidad de decidir lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Si de verdad todavía tienes la voluntad tuya en tus manos, no es Dios quien gobierna tu vida. Y fue justamente esta semana donde tuve que estar delante del Señor, y esto me ha pasado muchas veces, donde he tenido que renunciar a mi voluntad y decirle: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. A veces, por supuesto, esto te genera incertidumbre porque no conoces el cuadro completo y no sabes lo que va a suceder. Jesucristo lo sabía. Usted y yo lo podemos saber. Según el libro de Romanos que le acabo de nombrar: no os conforméis a este siglo, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, es decir, para que tengas pruebas de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que compruebes que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Para ello tienes que cambiar, aleluya, tu conocimiento. No os conforméis, no dejes que el mundo los adapte al sistema, aleluya. Sino ustedes deben renovarse y renovar su mente con la mente de Cristo. Al entender este pasaje, amado, uno al final termina doblegado, porque te das cuenta que el Señor Jesucristo ahí me entiende. En ese episodio vi a Jesús
entendiendo mi posición, entendiendo mi debilidad. Aquí está el humano, amado. Aquí está el humano lidiando. Jesucristo, el humano. Aleluya, el que corría sangre por sus venas. No está el supremo, no está lo sobrenatural. Está el humano de Dios luchando con su voluntad. No sé si usted se ha encontrado en esa disyuntiva más de alguna vez. La pregunta es: ¿has hecho la voluntad de Dios? ¿O solo has hecho tu voluntad? Pregunto, ¿dónde estás? ¿Es porque has hecho la voluntad de Dios o porque has hecho tu voluntad? El no crecer, el no avanzar, el seguir, amado, en este nivel de mediocridad. Perdónenme, yo no quiero ofender a nadie, pero tengo que decirte lo que Dios me pide que te diga. Si sigues haciendo tu voluntad y no la de Dios, no vas a crecer ni vas a avanzar. Seguirás siendo el mismo. Seguirás sintiendo ese vacío en tu vida. Intentarás llenarte en cada reunión, pero no habrá forma de llenarte. Puedes asistir a todas las reuniones que quieras y a todos los congresos que quieras, y eso no te va a llenar. Jesucristo graficó su éxito, todo lo bien que le fue en la vida. Y da la clave por ahí en algún versículo. Siempre me cuesta encontrar este versículo. Y leo el 28 del capítulo 8 de Juan. El 28 y el 29 dice: les dijo pues Jesús: cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Es decir, nunca he hecho prevalecer mi voluntad siendo Dios. Pero Él nos dio un ejemplo de someterse, sujetarse, poner toda su vida en obediencia delante del Señor. Jesucristo lo pudo hacer. ¿Usted lo puede hacer o no? Lo puede hacer si lo puede. El problema es que no quiere. Entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y el 29 da la clave de todo su éxito. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esa es la clave del éxito de Jesús. Hacer siempre lo que al Padre le agrada. Eso es negarte a tu voluntad y hacer la voluntad del Señor. No quiero tomar más tiempo. Póngase de pie, por favor. Cada día es un día lleno de oportunidades, sobre todo para tomar decisiones. ¿Quieres seguir haciendo lo mismo? ¿Quieres seguir viviendo de la misma forma? ¿Quieres seguir, amado, teniendo tú la voluntad propia de tus emociones, el control de toda tu vida, seguir actuando, reaccionando en tu voluntad? Es su decisión. Pero si viniste a Cristo, Dios quiere hacer su voluntad en ti. Y lo decimos: Señor, hágase tu voluntad, como es en el cielo, sea así también en la tierra, ¿o no? Por ahí alguien me dijo ayer, de hecho, unas preguntas que hago. Me dijo: Padre, me dijo: Pastor, quisiera ser más útil en las manos del Señor. ¿Y qué falta para que seamos más útiles? Es lo que le dije hace algún tiempo. Es cuando nos ocupamos en lo que no tenemos que ocuparnos. Si eres cuchillo, no tienes por qué ocupar el lugar de un destornillador. Y lo expliqué eso la vez pasada, ¿no es cierto? El cuchillo con la punta rota. Si eres cuchillo no es para abrir un tarro, para eso hay abre latas. Entonces, amado, ¿de verdad quieres que Dios haga tu voluntad, su voluntad en tu vida? ¿O usted siempre está diciéndole al Señor que haga la voluntad suya? Porque eso es lo que pedimos. Queremos que el Señor transforme nuestra casa, pero nosotros no dejamos que Dios transforme nuestra vida. ¿O me equivoco? Queremos que Dios cambie mi familia, pero yo no me he dejado cambiar por Él. Todavía tengo odio, rencor, resentimiento. Jesús no quiere vengarse de esta gente. Jesús no quiere sentir odio, resentimiento. Jesús quiere, aleluya,
tener la voluntad del Padre, que va a ser mucho más agradable, buena y perfecta. Hable con el Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, admirable, porque